Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenas, bienvenidos a todos, qué bueno saludarles, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a Dios que nos permite la salud, que nos permite el poder estar acá nuevamente en un programa más de La Verdad Presente para expandir este evangelio, para cumplir este mandato que el Señor nos ha dejado de predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio eterno, de poder estudiar juntos un mensaje más de las Sagradas Escrituras. Compartimos con ustedes los enlaces de donde usted puede conectarse con el programa, con la página web o con el enlace del canal YouTube. Recuerde que este canal está a las 24 horas del día. Usted nos puede ver desde cualquier parte del mundo con una señal de internet, puede conectarse y estudiar con nosotros un mensaje de la palabra de Dios. Donde quiera que usted se encuentre, puede llegar a ser bendecido por la impartición de la palabra de un Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a compartir con ustedes una alabanza, un canto celestial. Día grande viene. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando oíd pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día grande viene, día grande viene. ¿Te hayas listo? Es un día grande, es un día que para unos va a ser triste, como dice el himno, pero para otros va a ser alegre. Entonces, es un día grande. Para unos va a ser triste, para otros va a ser alegre. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Quiere estar de los que va a sentir ese día como alegre? ¿O quiere estar del lado de los que digan ese día que ese día para ellos es triste? Porque la diferencia va a estar en la preparación, en que realmente estemos listos
como lo consulta, lo pregunta, hace la pregunta al himno. Si estamos listos, va a ser alegre. Si no estamos listos, va a ser triste. Así que nos corresponde a nosotros en este momento hacer los preparativos adecuados con nuestra vida. De consagrar nuestra vida al Señor para que Él pueda hacer con nosotros muchas cosas buenas, muchas cosas agradables, llenarnos de bendiciones, utilizarnos para honra y gloria suya, para compartir este evangelio del reino, que es un mandato poderlo expandir. Es una bendición, es una experiencia muy hermosa poder tener relación con muchas personas y compartir este evangelio de diferentes formas, no solamente por un canal de televisión, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, puede ser por una radio, puede ser a través de un medio escrito, puede ser a través de visitaciones presenciales, de casa en casa, testimonios que usted puede hacer con personas que se encuentre en algún lugar. Así que de diferentes formas, puede ser a través del canto también. Así que puede ser de muchas formas que usted puede alabar a Dios, que puede servirle, que puede entregarle su vida por completo, para que en aquel gran día juntos podamos decir que es un día alegre, que nos estamos regocijando por la venida del Señor, que vamos para el cielo, que vamos a disfrutar de la patria celestial. No va a ser fácil, de eso estoy convencido. No es fácil, no va a serlo, porque las luchas van a ser más duras. Pero tenemos que confiar en un Dios que nos ama entrañablemente y solamente dejarnos guiar, y que todo lo que podamos hacer sea para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Así que día grande viene, sí viene, muy pronto viene, así que estemos listos para encontrarnos con nuestro Señor. Les invito para que me acompañen en oración, que podamos disfrutar de un momento especial, de una comunión estrecha con el cielo. El Señor nos ha dejado ese medio como lo es la oración. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque nos has amado y por lo tanto no nos has dado lo que merecemos, como lo es la condenación por la transgresión de la ley de nuestros pecados. La sangre de Jesús nos ha redimido y nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, aceptamos su mediación y nos entregamos a ti en este momento para que nos puedas bendecir a través de la presencia del Consolador, que nos ayude a poder entender tu palabra, tu mensaje. Capacítanos, abre nuestras mentes, nuestros corazones, bendice a las personas que están viendo este programa en cualquier parte del mundo. Ayúdalos, ayuda a sus familias. También que ellos puedan atesorar tu palabra y que puedan salir bendecidos luego de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio que hemos estado teniendo a lo largo de muchos temas sobre el libro de Daniel, y ya hemos cubierto lo que corresponde en este tipo de estudios que estamos haciendo, de seminarios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. En esta oportunidad ya vamos a entrar al capítulo 6, que tiene que ver con un conflicto sobre la verdadera adoración. Ese es el tema de esta oportunidad en este programa de La Verdad Presente, un conflicto sobre la verdadera adoración. ¿Cómo se origina este conflicto? ¿Qué podemos nosotros encontrar de grandes verdades en la Biblia? En este capítulo, qué grandes tesoros se encuentran allí, cosas que nos compete a nosotros escudriñar, poder atesorar en nuestros corazones y ponerlos en práctica, que nos llame la reflexión de esto que vamos a estudiar en este capítulo, porque esta historia de Daniel, que tiene que ver todo el contexto con la vivencia de Daniel en el foso de los leones, es un asunto sobre adoración, y que la historia de Daniel en el foso de los leones es una figura, es una sombra
Es un tipo de lo que va a pasar en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque este capítulo 6 está conectado estrechamente con el capítulo 3 del mismo libro. ¿Por qué menciono esto? Porque en el capítulo 3 encontramos nosotros a los jóvenes hebreos, amigos de Daniel, que se encuentran en un problema de adoración porque lo que hacen en el capítulo 3 es que el rey Nabucodonosor intenta obligarlos a que rindan una adoración totalmente falsa. Recordamos lo que pasó en ese capítulo, que el rey mandó a hacer una estatua totalmente de oro, contraria a lo que decía la descripción del sueño, que habían diferentes materiales. Así que él, al sonido de los instrumentos musicales, hacía que todas las personas, todos sin excepción, pudieran postrarse y adorar la estatua. Pero los jóvenes hebreos decidieron no hacerlo y se negaron rotundamente y le dijeron directamente al rey que aún así el rey los mande a matar, a los lance al horno de fuego, no iban a adorar la estatua. Ellos tenían un estilo de vida, ellos tenían ya un estilo de adoración definido desde hace mucho tiempo, y que el rey, le dijeron al rey, no te tenemos que contestar, oh rey, porque tú ya sabes cómo nos hemos comportado en todo este tiempo aquí en el reino, sabes cuál es nuestra conducta, sabes cuáles son nuestros hábitos, nuestro estilo de adoración. Es único y no podemos nosotros mezclarlo, no podemos estar introduciendo falsas costumbres que no se encuentran basadas en la Biblia, en lo que dice Jehová. Él lo que dice es que no te inclinarás a imágenes, no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Ellos tenían bien claro eso y no lo hicieron. O sea, el asunto de imponerles una adoración, una forma de adorar, no fue un motivo para que ellos desistieran de sus principios en los que habían sido creados y no hicieron caso a las amenazas del rey. Ya sabemos lo que pasó. Al final el rey mandó a calentar 7 veces el horno, se enfureció, se mudó su rostro y al lanzar los de la guardia, que al final murieron porque era demasiado el calor y tenían que acercarse lo suficientemente al horno para poder lanzarlo. Lo lanzaron y al final los guardias murieron. Y ellos al llegar al ser lanzados al horno, que por cierto iban atados, andaban luego caminando sueltos, sin quemarse, y tenían ya un acompañante adicional, ya no eran 3, sino que eran 4. Era Cristo Jesús que estaba con ellos. Al final ellos salieron, no tenían ni tan siquiera olor a fuego, no se les había quemado ni tan siquiera un cabello, se les había quemado. Entonces vemos cómo el poder redentor de Cristo, su gracia, su brazo poderoso había intervenido milagrosamente. Su misma presencia estuvo con ellos, guardándolos en la hora de la prueba. Y de ese momento de obligarlos a ellos a tener una adoración falsa, salieron bien librados. Pero ahora en el capítulo 3 ya la cosa tiene un ligero cambio, porque tiene que ver siempre con adoración, pero lo que se intenta aquí es prohibir, impedir que Daniel lleve a cabo su adoración, su estilo de vida por mucho tiempo en relación con Dios. Le tratan de impedir a Daniel que adore a Dios, como siempre lo ha hecho a través de sus oraciones, y le tenían envidia a Daniel, le tenían envidia a los sátrapas, los demás gobernadores, porque lo tenían a él en gran estima, como un hombre que tenía conocimiento. Así que quisieron hacerlo tropezar, querían, como decimos nosotros, serrucharle el piso para que cayera y otro pudiera ocupar el lugar de él en el nuevo reino de Medo-Persia. Así que buscaban de todas formas
cómo hacer que el rey pudiera, cómo hacer que él fuera presentado mal delante del rey, pero menciona que Daniel era totalmente íntegro, no había ningún problema con él, no había de dónde. Veamos lo que dice en el capítulo 6 de Daniel, versículo 1, cuando comienza el reinado de Darío, el Medo, el nuevo imperio de Medo-Persia, luego que el imperio babilónico había caído con la última noche de Babilonia, cuando estaba Belsasar en aquel banquete que tenían, aquella orgía, y se dio que se levantó aquella mano a escribir en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y era una sentencia para el rey, que Babilonia había sido ya pesada y que había sido hallada falta. Esa misma noche Belsasar fue muerto y se levantó a gobernar el imperio medo-persa. ¿Qué dice Daniel 6.1? Dice, pareció bien, dice, a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Aquí dice que a Darío se le ocurrió, a él le pareció bien, consintió en la idea de colocar 120 sátrapas para gobernar todo su imperio. Habían entonces 120 provincias, 120, por así decirlo, radios de gobernación que él constituyó para colocar 120 personas sobre cada una de ellas, para mejor control, para una mejor organización, para evitar que se aglutinen los problemas y centralizar todo en las decisiones de él. No, él se organizó, dividió y dijo, no, vamos a dividir el reino en 120 provincias y en cada una de ellas vamos a colocar un gobernante. Ahora, leamos acá el versículo 2 acerca de lo que pasó con Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Porque recordemos que en el capítulo 5 cierra el mismo diciendo que Belsasar se siente agradado, se siente halagado y reconoce la grandeza de Dios, la grandeza que él ha colocado en cuanto a la sabiduría que le dio a Daniel para que le pudiera transmitir lo que Dios le estaba dando. En realidad, el conocimiento no estaba proviniendo de Daniel. Él proviene de Dios. Solamente le permitió a Daniel tenerlo para que se lo transmitiera al rey. El conocimiento venía de Dios. Y Belsasar reconoció eso y lo puso tercero en el reino de Babilonia. Pero como en esa noche Babilonia cayó, ya Daniel no pudo prácticamente ejercer su puesto. Así que él le dieron el puesto de primer ministro, digamos, de Babilonia, porque recordemos que estaba Belsasar y estaba Nabonido, y luego estaba Daniel. Los dos estaban como reyes y como primer ministro a Daniel. ¿Y qué pasa ahora en el versículo 2, capítulo 6 de Daniel? Veamos lo que dice. Y sobre ellos 3 gobernadores. O sea, son 120, ¿verdad? Son 120 gobernadores de cada provincia. Y para manejar mejor eso, Darío, colocó sobre estos 120, colocó a 3 gobernadores para que los tuviera él asistiendo en el momento que se presentara alguna queja, se presentara algún problema o algo, una decisión que había que hacer. Si no era necesario que lo hiciera el rey, ellos podían decidir. O sea, colocó 3 gobernadores para poder administrar las 120 provincias, de los cuales, dice, Daniel era uno, o sea, uno de los 3, a quienes estos,
O sea, de manera indirecta ahí, Darío lo que hizo fue que colocó a estos 3 gobernadores. De entre ellos, colocó a Daniel, a quienes estos de sátrapas 10 en cuenta. Dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de los 3, a quienes estos sátrapas 10 en cuenta, tanto los 120 como los otros 2, para que el rey no fuese perjudicado, para llevarla un poco más suave la carga, un poco más suave la responsabilidad, no estar lidiando con todos los problemas. Él dice, yo voy a colocar a estos 120, luego voy a colocar a estos 3, para que me ayuden a llevar esta carga de rey de todo el imperio medo-persa que se había extendido en todo el mundo automáticamente al caer el imperio babilónico. Ahora, eran 3, Daniel era 1. Veamos lo que dice ahora el versículo 3. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que relata acá la Biblia? ¿Qué es lo que habla acerca de Daniel? ¿Cómo lo describe a este hombre de Dios? Que la Biblia lo llama a Daniel muy amado. Imagínense, ¿cómo lo llama la Biblia a Daniel? Muy amado. Veamos lo que dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué es lo que había en Daniel? Era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel era superior porque tenía el espíritu de Jehová. Plenamente reposaba sobre él. No había la menor duda que él era utilizado por Dios mismo para gobernar Babilonia. No tenemos ninguna duda al respecto. No había inteligencia, no había sabiduría que salía de Daniel en sí mismo, sino que Dios se la daba. ¿Pero por qué se la daba? Porque era obediente, era leal a Dios. Dice, el rey pensó, al ver el desenvolvimiento, la inteligencia, la honestidad, la honradez de Daniel, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey era inteligente, él vio que él se manejaba mejor, se expresaba mejor, era honesto, dijo, no, a él tengo que colocarlo por encima de los demás porque puede llevar una mejor administración, una mejor labor como primer ministro del imperio medo-persa. Imagínense cómo este hombre, cómo Dios, la Biblia dice que Dios está con los esforzados, con los valientes, con los sinceros, con los leales a Él. Claro, imagínense, este hombre cerrando el imperio babilónico, es colocado como primer ministro en Babilonia. Ahora viene el imperio medo-persa y Dios lo coloca a él allí como el primer ministro también. Después del rey, él era el más importante en todo el imperio medo-persa. Entonces, ¿cómo vemos acá la mano de Dios operando directamente con Daniel? Lo utilizó para glorificar su nombre. Lo exaltó a Daniel, lo levantó entre todos los habitantes de este imperio medo-persa, un nuevo imperio. Ya lo había hecho en Babilonia y ahora lo hace en Medo-Persia. Vemos aquí cómo más adelante vamos a ver esa circunstancia especial, apremiante que vivió Daniel en ese imperio medo-persa, que fue realmente muy tocante para él el vivir esa experiencia terrible, pero que él siempre se mantuvo fiel, nunca claudicó con su fe, nunca tuvo miedo, nunca dudó de que Dios lo podía librar de cualquier circunstancia. Así que nosotros de igual forma no tenemos que dudar a decir, bueno, como ahora estamos como otro gobierno, yo me voy a plegar, me voy a acomodar a las circunstancias,
o es otro el jefe que está aquí ahora y yo tengo que ver cómo me acomodo. No, Daniel fue uniforme en su conducta. Nunca se desvió, ni a la derecha ni a la izquierda. Siempre se mantuvo Daniel de una forma rectilínea en el camino que el Señor le había trazado. Y al final Dios lo premió. Acordémonos también del caso de José, que José era el menor era casi el menor de la familia, el menor era Benjamín. Llegó allá con los hermanos, lo metieron al pozo, lo querían matar, al final lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto, es colocado como mayordomo en la casa de Potifar, al final lo acusan falsamente y es colocado en la cárcel por un buen tiempo. Pero él nunca dudó de Dios, nunca renegó, siempre él se mantuvo fiel a Dios y al final Dios lo premió en gran manera. Sabemos cómo lo premió, ¿verdad? Llegó a ser el primer ministro de Egipto también. Otro imperio en su momento. Después del faraón era José. Así que José también fue leal a Dios y Dios le retribuyó esa obediencia, esa lealtad que tuvo ante los principios divinos. Es importante que nosotros nos mantengamos siempre leales a Dios, que lo obedezcamos, que le ayudemos nosotros a Él a cumplir su voluntad aquí en la tierra, como lo es de llevar las buenas nuevas a mucha gente en el mundo. Y Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Él nos va a retribuir lo que nosotros podemos llegar a hacer. Veamos lo que dice el versículo 4. Veamos lo que dice el versículo 4 del capítulo 6 de Daniel. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos sátrapas que haya colocado como gobernadores Darío sobre el imperio? Entonces, menciona el relato, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión. ¿Para qué? Para acusar a Daniel en lo relacionado ¿a qué cosa? Al reino, o sea, a sus funciones. En eso querían atrapar a Daniel. Estaban, como quien dice, queriéndole serruchar el piso, querían ponerlo en mal con el rey, para que el rey lo despidiera y quedarse alguno de ellos con el puesto de este hombre de Dios. Dice, mas no podían, ellos buscaban con qué acusarlo delante del rey, pero estos, dice, no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué motivo? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Lo que hacían esta gente, estos sátrapas, era buscar alguna falta que hubiera cometido Daniel. De repente revisar los documentos que hacía Daniel de declaración de la renta, a ver si él había declarado todo, si él no estaba defraudando al fisco, ¿verdad? Si él no había desfalcado la tesorería del imperio, se había tomado dinero. Todos esos detalles seguramente los revisaron, buscaron la forma como hallarle a él algo con que acusarlo delante del rey para que le quitara el puesto. Sin embargo, no hallaron absolutamente nada. Fue un hombre íntegro, un hombre fiel a Dios, honesto, que se le podía confiar cualquier tarea, cualquier labor y él la iba a desempeñar con honestidad. No había duda que este hombre realmente estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo y en medio de ese imperio pagano, el Señor lo exaltó. Le retribuyó la lealtad, la obediencia. Y era una obediencia que no era obligada. Para nada había una presión
sobre Daniel. No estaba siendo asfixiado por algo o por alguien para que él obedeciera y se comportara de tal forma. No, él lo hacía porque le nacía hacerlo. Quería agradar a Dios. ¿Qué podemos nosotros ver como experiencia en este caso de Daniel? ¿Qué podemos extraer de esta conducta de este hombre? ¿Qué lecciones podemos nosotros atesorar en nuestra mente sobre la lealtad de Daniel? Mucha gente hoy puede ser que sea solamente que se denomine cristiano, no voy a mencionar la religión, pero de cualquiera que sea, son probados hoy duramente con diversas circunstancias en las que son expuestos, ya sea en un centro de estudios, sea en un hogar, sea una relación personal, o sea también en un lugar de trabajo, y son puestos ellos a prueba para ver si en realidad son honestos. Y muchos, hoy en día, muchos lamentablemente ceden a las tentaciones, ceden a infringir las normas del lugar donde están, a la cual pertenecen. Y si las normas no están contradiciendo nada de lo que dice la Escritura, cada persona como miembro de esa institución están obligados a cumplir y a respetar los lineamientos que la empresa o el lugar donde está regida la persona los puede obedecer. Es necesario. No podemos saltarnos la tranca y querer hacer lo que a nosotros se nos plazca. No, tenemos que estar nosotros siendo leales, siendo sinceros, siendo respetuosos. Y recordemos que las autoridades, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que orar por las autoridades, orar por los gobernantes y ser obedientes, pagar nuestros impuestos, nuestros tributos, cumplir con nuestra parte como ciudadanos. Porque recuerden que es cierto que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Y que en esta tierra tenemos que conducirnos como viendo al invisible. Así tenemos que conducirnos, como viendo al invisible, así como se condujo Moisés, como cuando Moisés subió al monte de Sinaí y Moisés estuvo allá viendo al invisible, y cuando bajó del monte, ¿qué pasó con Moisés? ¿Cuál era el reflejo que él tenía? ¿Cuál es la imagen que tenía Moisés? Su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado contemplando la presencia del Señor 40 días. El pueblo ya hasta pensaban que se había muerto, que se había extraviado. Moisés ya no iba a volver. Así que Daniel es un ejemplo vivo. De hecho, en Ezequiel hay un versículo que menciona el hecho que si hubieran 3 personas en la tierra, dice Jehová, vivo yo, y menciona a Moisés, a Noé y a Job. Ahí yo los menciona. No, perdón. Menciona a Noé, a Job y a Daniel. A los 3. Imagínense en el caso de Noé, en medio de millones y millones de habitantes. Cantidad de personas que estaban viviendo en el mundo. Una gran cantidad de población que tenía el mundo. Sin embargo, Noé, en medio de esa población, para los que dicen que no se puede, en medio de esa población, se mantuvo fiel a Dios y encontró gracia delante de Dios. Dijo, no, en realidad, yo decido servir a Jehová, y él se empecinó en salvar a su familia. Dios premió la obediencia de este hombre porque le permitió salvar también a la familia, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Entraron los animales y cuando se cumplió el tiempo el diluvio llegó. Los que no estaban preparados se quedaron afuera. Vamos a nombrar el caso de Job. ¿Qué pasó con este hombre de Dios? Comenzó
el relato comienza diciendo que Job era el hombre más rico de su época. Tenía ganados, tenía tierra, tenía su esposa, tenía hijos, tenía criados, un montón de cosas. Hacendado, pero que era temeroso de Dios. Que él todos los días hacía sacrificio, daba ofrendas de paz y abogaba por sus hijos. ¿Quién sabe si estos hijos míos han cometido pecado? Yo voy a abogar por ellos ante Jehová para que Dios los perdone. Eso es lo que hacía Job. Dios le permitió a Satanás que le quitara casi todo lo que tenía, a excepción de la vida. Una tras otra fue las desgracias que le fueron llegando a Job. Los hijos, los animales, los sembrados, todo lo que tenía sembrado ahí. Lo perdió todo. Se enfermó, lo dejó la esposa. Al final Dios le conservó la vida y nunca él denigró ni renegó de lo que Dios estaba haciendo. Siempre se mantuvo fiel. Al final Dios le multiplicó y le devolvió mucho más de lo que tenía. Y en el caso de Daniel, el que estamos estudiando, como lo dije hace un momento, la Biblia lo llama muy amado del Señor. ¿Cómo se sentiría usted que le dijeran que usted es muy amado del Señor? O sea, muy amado es alguien cercano, a alguien que Dios le tiene mucha estima, mucho aprecio. ¿Por qué era esa frase que se le dio a Daniel? Está claro que se le dio por su conducta leal de Daniel hacia Dios. A pesar de las circunstancias que le tocó vivir, a pesar de las amenazas. Siempre se mantuvo fiel a Dios, nunca claudicó de su fe, nunca dijo, no, yo no voy a adorar de esa forma, voy a adorar de esta, porque ahora hay un decreto que nos está impidiendo a nosotros poder realizar nuestro estilo de adoración. Veamos lo que dice el versículo 5 del libro de Daniel, siempre, capítulo 6. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ellos lo que hicieron fue, dice, entonces dijeron aquellos hombres. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Nuevamente aquí el problema está relacionado con adoración y vinculada estrechamente la ley de su Dios, los mandamientos de Dios, la forma como Daniel adoraba. Porque en cuanto a faltas, digamos así, faltas en cuanto a alguna, en la parte terrenal, en su conducta con los semejantes, en su conducta en su puesto, en su conducta sobre la honestidad para manejar los fondos del imperio babilónico. Nunca le fue hallada ninguna falta a Daniel. Aquí dijeron ellos, la única que nos queda es que le hallemos una falta en relación con la ley de su Dios. Porque en esa parte Daniel es leal, es totalmente recto este hombre. No tenemos ninguna forma de hacerlo caer o de ver que haya infringido algún principio.
Así que lo que vamos a hacer, dijeron ellos, es que vamos a lacerar, vamos a comprometer a Daniel con los principios de Dios en relación a las normas del reino. Porque si es fiel a los principios de Dios, Él lo va a hacer, así llueva, truene, relampaguee, los montes se muevan. Él no se va a querer mover de su relación con Dios. Así que tenemos que ver cómo hacerlo caer, dijeron ellos. Y aquí está nuevamente, y aquí está la esencia, mejor dicho, del problema del título, del tema de este programa. El conflicto sobre la verdadera adoración. Aquí sale la palestra pública, la palestra de la discusión, del tema. El conflicto sobre la verdadera adoración. Veamos lo que dice aquí el versículo 6 al 9 sobre un pedido especial que le hicieron los príncipes a Darío. Ellos van a presentarse delante del rey y le hacen una petición especial. Veamos lo que dice el versículo 6 al 9 del capítulo 6 de Daniel. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Miren cómo ellos eran así como esas personas que intentaban primeramente quedar bien ante el rey. ¿Para qué? Para que el rey notara que ellos eran leales y que querían lo mejor para el rey. Lo primero es Rey Darío, para siempre vive. Aparte que era un saludo que tenían ellos con su majestad. Veamos lo que dice ahora el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. Miren cómo acá ellos hicieron bien la trama para que el rey pudiera caer. El rey le tenía estima a Daniel, por lo que Daniel había sido de honesto y le había manejado muy bien todos los asuntos del imperio. Porque dicen que los magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado, y ellos ya no habían hablado con nadie, más que entre ellos mismos. Ellos al final, los gobernadores de las 120 provincias iban a hacer lo que ellos dijeron. Han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Aquí viene el asunto. Aquí tenemos un asunto de edicto, de un decreto, de una ley. No podían hacer que Daniel obedeciera por las buenas, hablando, solamente aconsejándolo, porque Daniel no lo iba a hacer, porque era leal a Dios y porque en realidad no había forma de que Daniel pudiera ser acusado, a no ser que hubiera un decreto del rey. Le dicen, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, miren que no le pusieron mucho tiempo, ellos sabían de que suficiente era con un mes para hacer caer a Daniel, porque en ese tiempo, en cualquier momento, iban a poderlo sorprender en su estilo de adoración, que era diferente a lo que ellos estaban promulgando con el rey. Le dicen que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8. Miren cómo hay una amenaza de muerte, hay un riesgo de perder la vida para un siervo de Dios por negarse a adorar un estilo falso. O mejor dicho, por el riesgo de no obedecer una ley en que lo obliguen
adorar a otro Dios que no sea el Dios de Israel, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Miren cómo ellos están teniendo la trampa. Llegan así como con mucho léxico, con mucha palabra, mucho palabrerío. Ahora el rey, porque ya le expone lo bonito del asunto, que solamente al rey se aboque la gente, al rey lo puedan adorar, que no le pidan a otro Dios más que solamente al rey o a los dioses de Medo-Persia. Ahora, oh rey, le confirma el edicto y automáticamente le dan ellos la opción, la única opción, y fírmalo, para que no pueda ser revocado. ¿Se acuerdan que muchos mencionan, esta no es una ley de medos y persas? Bueno, el decreto de medos y persas, era imposible que un rey, una vez que le colocara el anillo, el sello de aprobación, un rey no podía revocarlo, era imposible. Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Por eso mencionaba yo lo anterior. Esa ley de Media y de Persia no podía ser abrogada por nada ni nadie. Versículo 9. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Mire cómo comienza el versículo acá. Dice, firmó. Aquí lo que estaban haciendo esta gente era que comenzaron muy bien adulando mucho al rey y lo convencieron al rey de la importancia que pudiera tener el validar un edicto como tal. Así que toda petición debía venir solamente al rey, a nadie más. Toda petición. Y ya sabían que Daniel pasaba en petición, en oración al Dios de Israel. Siendo que a los emperadores de la antigüedad les gustaba pensar que eran dioses, Darío firmó el decreto sin darse cuenta que era una intención de estos sátrapas que los príncipes querían destruir a Daniel porque le tenían envidia. Aquí estamos viendo un decreto firmado por un gobierno que le prohibía a Daniel orar, hacerle peticiones a su Dios, y que en ese lapso de los 30 días solamente podía hacerle peticiones al rey Darío, porque, repito, los reyes de aquella época se consideraban como Dios y que no podían andarle pidiendo a otros más que solamente al emperador de turno, porque ellos se creían los hombres más poderosos de la tierra. De hecho, terrenalmente lo eran. Ellos eran los gobernadores, no había nadie quien se les opusiera, al igual que Babilonia, Medo-Persia sometió a todas las naciones del mundo. Y eran la nación más importante. Todo lo que ellos querían, pues lo hacían. Ya Babilonia había pasado a la historia y ahora surgió un nuevo imperio. Sin embargo, tenemos aquí el problema que detectamos, tenemos la disyuntiva del conflicto de la verdadera adoración, donde está en el centro de esta discusión, de este conflicto, está la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Daniel era fiel a los mandamientos de Dios. Y ellos dijeron, como Daniel es fiel, tenemos que hacer una ley que lo comprometa en cuanto a su estilo de adoración, en cuanto a su forma de adorar a Dios. Porque él no va a claudicar, él no va a cambiar, él se mantiene en una sola línea. Así que tenemos que hacer lo que caiga en esa dirección. Tenemos que ver acá la gran enseñanza que nos está dando esta lección. Los verdaderos estilos de adoración se van a poner a prueba en los últimos días. Vamos a hacer una pausa para cerrar el tema. Vamos a tener una ofrenda musical. Jesús pronto volverá.
Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán, que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Jesús pronto volverá, pero antes que vuelva, tendremos un verdadero conflicto en relación a la adoración, a la verdadera adoración que le debemos rendir solamente a Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga y nos ayude para salir victoriosos en ese día de la prueba. Que el Señor les bendiga.